8:34 de la mañana y como habíamos adelantado, vamos a ocuparnos ahora de las lluvias intensas en varias regiones de nuestro país y de la alerta de un posible fenómeno del Niño desde el mes de abril. Para ello nos acompaña la meteoróloga de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con el grado académico de doctora en modelamiento numérico en Ciencias Atmosféricas, Elizabeth Silvestre Espinosa. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y quería empezar con la pregunta directa. ¿Vamos a tener fenómeno del Niño? ¿Cómo se ha insinuado o por lo menos advertido podría ocurrir a partir del mes de abril? Buenos días. Gracias por la invitación, Fernando. Buenos días, doctora Silvestre. Sí. El asunto aquí es que primero tenemos que aclarar que el fenómeno del Niño es un evento que ocurre durante los meses de verano, que puede tener impactos durante todo el año también, pero hay que identificarlo en la época de verano, ¿no? O sea, diciembre, enero y febrero. En esta época nosotros hemos iniciado para este periodo 25-26 con la Niña, que significa temperaturas frías en nuestra costa, temperaturas del mar. En este momento estamos en un proceso en que han habido las famosas ondas de Kelvin que nosotros conocemos, que traen energía hacia nuestras costas e incrementarían la temperatura. Entonces la temperatura del mar está como que estaba fría, ahora está llegando a tener un equilibrio. Y entonces estamos, bueno, no se está calentando, sino que lo que estaba frío está adquiriendo una temperatura normal. Eso para precisar la información sobre el Niño costero. A ver, ENFEN, que es justamente Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, anuncia un cambio fundamental en el sistema de alerta climática para el Perú y advierte que ese niño débil podría llegar dentro de unos meses. ¿Usted considera que entonces que está fuera del rango? Porque cuando habla de verano estamos hablando enero, febrero, marzo. Exacto. Ya no abril. Ya lo que sucede es que como las ondas de Kelvin nos están trayendo energía, están calentando las temperaturas de superficie de mar y ese enfriamiento de ellas no es de un día para el otro, eso permanece. Entonces, si esto se comienza a calentar, ahora estamos en un equilibrio, digamos, se calentó lo que estaba frío. Si esto continúa, se va a calentar y tendremos temperaturas cálidas en la costa, lo que sí ocasionaría impactos durante el mes de marzo, que es un mes complicado, es un mes intermediario, donde hay un cambio de estación. Por las elecciones, dice usted. No. También. Y entonces podríamos tener cambios e impactos principalmente en la precipitación, pero sí directamente en temas de temperatura. Vamos a tener mayores temperaturas si esto continúa durante los meses de marzo y abril. Ahora, ya hay una declaración de emergencia por 60 días en 134 distritos debido a las lluvias que están soportando algunas regiones, departamentos como Ancash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tumbes. ¿Qué tan intensas se ha previsto van a ser estas lluvias y durante cuánto tiempo? A ver, uno comienza a detectar la niña o el niño por lo menos 6 meses antes de ocurrencia. Entonces, si teníamos ya en la mira que había una niña, este decreto podría haber salido un poquito antes y entonces implementar estrategias de prevención. Esa información la tenemos a disposición del gobierno. Deberíamos tener de que había la niña durante por lo menos unos 3 meses, digamos, antes, pero normalmente lo podemos ver 6 meses antes. Ahora, lo que sucede es, estando ese decreto de emergencia ahora para esas ciudades, es correcta, porque la estadística nos muestra que un niño costero sí puede generar impactos en precipitación en zonas altas. Y esto va a permanecer, como decía, en los meses de marzo y abril, donde, bueno, en algunos cultivos empieza la fase de floración, la fase de llenado y podría tener grandes impactos. Entonces, esto tiene que ser monitoreado y evaluado a escala local en esos departamentos. Es lo que ha dicho el Comité Multisectorial del ENFEN, ¿no? Que tras analizar los últimos modelos ha modificado el estado de alerta del niño costero de no activo a vigilancia, debido justamente a la creciente probabilidad de que se presenten condiciones cálidas débiles desde abril, ha dicho, hasta al menos octubre de 2026, y que va a emitir reportes cada 15 días. ¿Cómo evalúa usted el trabajo que viene desarrollando ENFEN? ¿Qué es lo normal? Es lo normal que esto, como es un proceso, digamos,
incierto, con un nivel de incertidumbre, es normal que estemos monitoreando esto cada 15 días. Lo que hay que adicionar a esto es una evaluación a escala local. El comportamiento del clima no responde a un estándar de TCM o de temperatura de superficie del mar igual en el norte, en la costa o en la sierra. Esto debe ser evaluado a escala local para definir los impactos en cada una de esas zonas y entonces aprovechar de la declaración de esta emergencia para implementar esas soluciones. Si hubiera que reducir la reflexión y la explicación que usted nos acaba de dar a un titular, vamos a tener fenómeno del niño, vamos a tener niño costero, vamos a tener una niña caliente por las ondas Kelvin. Primero, no existe una niña caliente, ella es fría, va a haber un niño costero. Entibiada, vamos a ponerlo así. Ok, vamos a decirle así. Con aguas más tibias. Con agua más, exacto. Claro, por las ondas Kelvin. Pero sí va a haber un niño costero cuyos impactos se van a percibir a partir de marzo. Y hay que tener mucho cuidado porque, como decía, es un mes hasta de marzo transición. Tenemos el riesgo de que hayan huaicos en los valles de la costa, porque si estamos hablando, la lista que he visto es de 8 regiones, todas de la costa, todas menos Ica y Arequipa, de lo que yo he leído. Pero la pregunta es, ¿hay el riesgo de que hayan huaicos? Porque el problema cuando llueve en la parte alta de estas 8 regiones de la costa, hay luego ríos que crecen y que desembocan en el Pacífico. Es correcto. Quiero que nos conteste esto después de la pausa, por favor, son las 9 de la mañana, hacemos una pausa y retomamos nuestra conversación sobre las consecuencias y lo que se puede prever respecto al fenómeno climático en la costa, primero sobre todo, pero en general en todo nuestro territorio. Son las 9:07 de la mañana, estamos conversando con la doctora Elizabeth Silvestre, que es una doctora en ciencias de la atmósfera, graduada en el Brasil y que hemos conocido acá desde hace muchos años, siempre con opiniones de mucha prudencia y de mucho rigor. Aquí estamos, ante la advertencia en la situación de riesgo en por lo menos 8 de las 10 regiones que tienen costa pacífica. Naturalmente son regiones que tienen parte de sierra también, incluida Lima. Y la pregunta que quedó planteada es si la lluvia persiste en las zonas altas de estas regiones, que son todas las que tienen, repito, costa, menos Ica y Arequipa. ¿Estamos ante el riesgo de huaicos como los hemos conocido en otras oportunidades? Bueno, debo contestarte primero aclarando que estamos ante la evidencia operativa de la ocurrencia de un niño costero. Eso significa incremento de temperaturas del agua del mar en nuestra costa. Hay estudios científicos de hace muchos años en los que nos muestran que cuando la temperatura se incrementa a 26 grados, esperemos lluvias en las zonas de la sierra. 26 grados del mar. Del mar. Pero es agua tibia. Sí, esperemos estos impactos de precipitaciones en las zonas altas. Nos dio la fecha, doctora. Nos dijo a partir de cuándo, sí. Esto, con la tendencia que tenemos actualmente, esperemos y tengamos cuidado que en marzo, porque marzo es un mes de transición y en la que ocurre todas estas alteraciones. Y entonces, si llegamos a percibir esos valores, ya tenemos que estar tomando acción. Entonces, está bien que se haya alertado. Para un niño costero en marzo de este año. El monitoreo que estamos haciendo, usted decía que está bien esto de emitir reportes cada 15 días, pero durante la pausa dijo algo que me gustaría rescatar para la conversación al aire y que tiene que ver con las estaciones que están emitiendo información. Es correcto. Hay un problema con las estaciones. Claro, lo que sucede es que está bien hacer una evaluación cada 15 días y ver las regiones, pero también decía que las regiones no tienen un comportamiento estándar y una respuesta ante un determinado comportamiento atmosférico de una variable. Entonces hay que verlo a escala local. Y para ver a escala local, ese monitoreo debe estar respaldado por una serie de observaciones. Y en este caso serían poner estaciones de monitoreo en aquellas localidades vulnerables y que por lo menos en tiempo real nos informen de la situación. Y eso, esa cobertura... ¿Tiene usted información para darnos algún ejemplo de lugares o localidades vulnerables donde no haya esa... Nosotros, donde no haya, por ejemplo... hemos estado teniendo inundaciones y huaicos en la parte de Oxapampa. Ahora, actualmente, hace pocas semanas.
no tenemos estaciones ahí. No tenemos estaciones que nos registren. Sin embargo, tenemos estudios científicos que nos dicen, donde ha habido pérdida de bosques y hay alta vulnerabilidad a inundaciones, esperemos entonces impactos como deslizamientos y huaicos. Y esos estudios ya existen. Entonces, además de establecer un sistema de monitoreo, hay que llevar en consideración esos estudios. Mencioné dos. Uno, que ya muestra que cuando la temperatura se incrementa en el mar a 26 grados, esperemos lluvias en las zonas altas en el Perú. Y el otro que nos dice, donde ya ha habido deforestación, y son zonas inundables, esperemos también estos impactos. Sabemos que este niño costero nos incrementa las temperaturas, tiene la tendencia a ser incrementada, marzo es un mes vulnerable, un mes de cambios, entonces esperemos estos impactos en este mes de marzo, principalmente en las zonas altas. De acuerdo. Ahora, respecto del norte de la selva, Tarapoto, han habido lluvias excepcionalmente intensas. El vocero del ENFEN, sin embargo, el señor Vázquez, ha dicho que no se trata del Niño, puesto que no es todavía la época del Niño, estamos esperando en marzo justamente. ¿Qué está pasando con las lluvias y qué puede pasar con otros sistemas fluviales de nuestra Amazonía, que, como sabemos, contiene finalmente los ríos más grandes de nuestro país? A ver, naturalmente los meses de diciembre a febrero, marzo es un periodo en donde la zona tropical hay precipitaciones. Nosotros en Lima no tenemos ese comportamiento porque tenemos patrones atmosféricos que hacen que la precipitación se inhiba, pero Tarapoto es una zona tropical, por lo tanto esperemos esas lluvias. No sabemos directamente si tiene la influencia del Niño, pero sí van a haber precipitaciones. Por ejemplo, en el norte del Perú las lluvias no han sido abruptas como lo esperábamos, porque estamos en una época fría, que sí tiene injerencia directa con ese comportamiento. Entonces no teníamos muchas lluvias. Contaremos con usted, doctora Silvestre, durante las próximas semanas, por lo menos hasta marzo, para seguir esto con calma y que no nos sorprendan las malas consecuencias y, como dice usted, prevenir, ponernos en una situación de riesgo, porque esto que estamos viviendo ahora sucede de acuerdo a nuestro patrón en el Perú, no nos cae del cielo, aunque es verdad que el agua sí cae del cielo. El agua cae del cielo, pero hay que estar prevenidos justamente para recibirla, sobre todo cuando cae de manera intensa, inesperada. Y porque ya existen los elementos, ya la ciencia avanzó, ya hay tecnología para anticiparnos, así que guerra avisada, dicen, no mata. Y recordar que el Perú es un país altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, donde los eventos extremos son recurrentes, por lo tanto las estrategias de prevención tienen que ser implementadas con la debida anticipación y, como dice Mávila, la ciencia ya nos ha dado las herramientas. Tenemos que ahora comenzar a interpretarlas e implementar las soluciones. Pero para eso tenemos científicas súper doctoradas como usted. A disposición, y hay que preocuparnos en los impactos. La lluvia viene, genera el huaico, genera una inundación y lo puede resolver en el momento. Pero ¿qué pasa con la salud? El agua acumulada por 10 a 15 días va a dar rebrotes, impactos en la salud. El agua, si es la fase de floración o fructificación de los cultivos, pérdidas económicas en la agricultura. Muy bien. Eso es lo importante. Doctora, muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Son las 9:14, cumplimos con nuestros anunciantes y regresamos para continuar en Ampliación de Noticias.